El tema que estamos desarrollando los días miércoles le hemos titulado las tres clases de personas o los tres clases de hombres. Entonces, para confirmar esta verdad, yo les invito a que una vez más leamos Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 al verso 3. Entonces, y en este mismo orden lo vamos a estar estudiando a partir de hoy. Las tres clases de personas o los tres clases de hombres según las escrituras. Ya vimos el orden, el origen y el orden de creación, el diseño original y el diseño divino de Dios para el hombre. Ya lo hemos estudiado días anteriores, pero lo recordamos, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:23, antes de leer Primera de Corintios 3, 1 al 4, solo lo voy a decir, no lo vamos a leer. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, ¿no? Irreprensible. Entonces habla de espíritu, alma y cuerpo. Con esta misma verdad es que las escrituras nos arrojan luz de las tres clases de personas o los tres clases de hombres. Vamos a empezar a estudiarlos en desorden. Vamos a empezar con el hombre carnal, después vamos a ir a estudiar el hombre natural y por último vamos a estudiar el hombre espiritual, el hombre o la mujer espiritual, el hombre o la mujer en el orden de Dios, según las escrituras. Entonces, por eso Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 al verso 4, o al verso 3 o el verso 4 está bien, dice las escrituras, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. O sea que estos hermanitos, estos hermanos no eran espirituales. Podían aparentar ser espirituales, pero no lo eran. Entonces el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les dice, yo no les puedo hablar a ustedes como a espirituales, porque no lo son. Dice el verso 1 de 1 Corintios 3, sino como a carnales. Entonces ya les dice, ustedes son cristianos carnales. Y ahí nos dice que es un cristiano carnal para ir comprendiendo esta verdad. Sino como a niños en Cristo. O sea, un cristiano carnal, ahí la escritura nos empieza a arrojar luz. Un cristiano carnal es un cristiano niño en Cristo. No un niño maduro, no un niño que tiene revelación, no un niño que cree de los que habla el reino. No, no, no. Un niño inmaduro, un niño inestable, un niño estancado, ¿no? Un niño que no entiende lo espiritual. Ahí mismo le está diciendo en el capítulo 3, verso 1, como a niños en Cristo. Sigamos leyendo el verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces ahí habla del alimento que necesita un niño. Y hablándolo en lo espiritual, a un niño no se le puede dar alimento sólido, palabra sólida, revelación de Cristo, de reino, de las escrituras, porque es un niño. A un niño espiritual hay que darle leche, hay que decirle todos los días, Dios te ama. A un niño espiritual hay que decirle todos los días, hay que decirle, Dios está contigo. No, a un niño espiritual, y hay que estarlo abrazando todos los días. Y lleva 100 años en el evangelio, que es lo más tremendo. Sigamos leyendo el verso 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Entonces ahí ya nos sigue arrojando luz las escrituras de qué es un niño carnal, o qué es un cristiano carnal, o un hombre carnal según las escrituras. Dice contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, ahí empieza la escritura a darnos luz del hombre carnal, o la persona carnal, o el cristiano carnal. Vamos a hablar de los tres como introducción, ponerle un fundamento bíblico, y hoy vamos a estudiar el hombre, o la persona, o el cristiano carnal. El segundo es el natural, Primera de Corintios 2:14, es que los tenemos allí cerca, en el mismo contexto bíblico. Primera de Corintios 2:14 nos habla de la segunda clase de persona o la segunda clase de hombre o de cristiano. Dice Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ya este es el natural.
Dice que él no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La segunda clase de personas es el cristiano o es la persona natural, el hombre natural. Ese lo vamos a estudiar también a fondo. Y el tercero, que es en el orden de Dios, es el origen, el diseño original, el orden, 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, o sea, el hombre espiritual juzga todas las cosas, no personas, ahí dice cosas, porque uno no puede juzgar personas, pero sí puede juzgar las cosas que hacen las personas, que predican o que enseñan o que hablan las personas. Todas las cosas, todas es todo, todo lo juzga. Juzgar aquí no es en el sentido de criticar, de atacar, de no. La palabra juicio en las escrituras tiene que ver con revisar, analizar, mirar, observar, ¿no? Entonces, como Eva cuando fue en el Edén, ella fue muy natural y fue comiendo. Ella no fue espiritual, ella no juzgó. Ella no revisó, ella no analizó, ella no miró. Ese es el espiritual, pero él no es juzgado de nadie, increíble, no es juzgado de nadie. O sea que el espiritual tiene una medida. El espiritual no lo juzgan en el trabajo, no lo juzga la familia, no lo juzga en su entorno, no lo juzgan en su entorno, ni siquiera en la iglesia, porque el espiritual es maduro, porque el espiritual tiene gobierno, porque el espiritual es sabio, porque el espiritual es prudente, porque el espiritual vive en el orden, porque el espiritual es responsable. Y de ahí para allá, cuando estudiemos cada uno de esta clase de hombres, pues vamos a entender por las escrituras realmente si somos espirituales, o si somos muy naturales, o si somos carnales. Retomando algo del miércoles pasado, el hombre carnal es el hombre dominado por su carne o por su alma, ¿no? Y se inclina pues a las pasiones desordenadas. El hombre, en cuanto al cristiano, es dominado por su alma, ¿no? Y precisamente por eso es el fruto del estancamiento, de la inmadurez y de los pleitos. El cristiano natural o la persona natural de igual manera también es dominada por el alma, gobernada por su alma, por sus sentimientos, por su razón. Pero el espiritual es guiado, es dominado por el espíritu, por el espíritu. Vamos a estudiar hoy el hombre carnal y vamos a mirar por las escrituras qué quiere decir el hombre carnal, la persona carnal o el cristiano carnal. Yo leí en 1 Corintios 2:14, 2:15 y capítulo 3, verso 1, porque en este mismo contexto están estas tres clases de hombres o de personas, pero queremos especificar hoy por las escrituras, cuando se habla del hombre carnal, entonces, la palabra carnal viene del término griego sarkikos. Así se escribe y así se pronuncia, con K y con K, sarkikos. Y encierra el significado de un hombre que no está sometido a Cristo, de una manera absoluta, de una manera plena. Es una persona que vive dominada por su naturaleza todavía carnal, por su naturaleza caída. Es una persona gobernada por el hombre viejo o la vieja creación, ¿no? O por las decisiones o los impulsos de su alma. Cuando la escritura habla del hombre carnal, lo divide en dos. O sea, está el hombre carnal, que es el hombre dominado por su carne, por sus pasiones y sus desórdenes, el hombre, como decimos nosotros los cristianos, mundano, pero también habla del cristiano carnal. Se habla de dos clases de carnales, dos clases de hombres carnales. El cristiano carnal y la persona mundana, digámoslo así, o impía, o inconversa, o que no ha llegado al Señor. Deberíamos usar términos como más agradables, porque para no entrar de pronto en juicio a personas, más sí a cosas, como hablábamos ahora. Entonces, vamos a mirar primera de Juan 2:16. Voy a empezar primero por el carnal no cristiano, sino el carnal apartado de Dios, y aclarando ese concepto. Hay dos clases de hombres carnales, según las escrituras. Primera de Corintios
Primera de Juan, perdón, 2:16. Vamos a leerlo y en base a este texto vamos a empezar a mirar por las escrituras que hay dos clases de hombres carnales. Hay dos clases. Está el carnal dominado por los impulsos de la carne, ¿no? Por su alma desordenada, y el cristiano carnal, que también es dominado por su alma. Dice Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es ahí ya habla las escrituras de el hombre carnal, es el hombre dominado por los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esa es la lucha o el conflicto diario del ser humano en general. Pero la persona que es dominada por la carne es la persona que se inclina, porque cada uno de estos hombres, que estamos hablando del espiritual, el natural y el carnal, se inclina a su propia naturaleza. Un hombre espiritual, una mujer espiritual, un cristiano espiritual se inclina a lo espiritual. La prioridad de lo espiritual, la prioridad es el reino, la prioridad es lo celestial, es lo eterno, la prioridad es lo invisible, la prioridad es Dios y lo de Dios, sin dejar su responsabilidad y su obligación laboral o familiar. El hombre natural se inclina a su propia naturaleza, a las emociones, al sentimiento, al dolor, a las circunstancias, al clima, a la adversidad. Pero el hombre carnal se inclina a su naturaleza. En este orden que estamos estudiando hoy, las dos clases de hombres carnales, el que es dominado por los impulsos de la carne, que ya vamos a mirar textos muy claros en cuanto a esta verdad, y después vemos la segunda clase de hombre carnal, que es el cristiano carnal, que es un cristiano carnal. Entonces estamos empezando primero con la persona apartada de Dios, que no se ha reconciliado con Dios. Esa es la persona dominada por los impulsos de la carne. Vamos a leer ahí mismo parte de lo que las escrituras pues nos da claridad en Gálatas capítulo 5, verso 16 al 21. Entonces ya leímos Primera de Juan 2:16, que dice que los deseos, ¿no?, de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida, deseos. Ese es el hombre carnal que se deja gobernar por esos deseos. Lo que hay en el mundo, eso es lo que hay en el mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Dice Gálatas capítulo 5, verso 16 al verso 21. Esta es la primer clase de hombre carnal, el hombre apartado de Dios. Dice el verso 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, Primera de Juan habla de los deseos del mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Ese es el hombre carnal, el hombre que vive dominado por las obras de la carne. Entonces dice ahí mismo el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces ahí, ese es el conflicto de la persona. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Esa es la lucha, ese es el conflicto del ser humano. Ahí en su vida, en su interior, está esa batalla, el deseo de la carne y el del espíritu. Estos dos se oponen. Ese es ese conflicto para no hacer lo que quisiera la persona. Este es el problema. Esta es la dificultad de muchas personas, dominadas por la carne. Dice el verso 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son. O sea, son obras de la carne, ¿no? Adulterio es una obra de la carne, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No entran al reino, no están en el reino. Entonces aquí están las obras de la carne. Entonces a veces uno como cristiano se cree inmune y uno dice, no, yo no soy cristiano carnal porque yo no adultero. O yo no soy cristiano carnal porque yo no fornico. Yo no soy cristiano carnal porque yo no ando en inmundicia de la carne. Pero a veces tenemos idolatría al dinero, a un familiar, o enemistades, enemigos en la familia, o en la misma iglesia, o pleitos. Aquí dice que los pleitos es una obra de la carne. Por eso el cristiano dominado por las peleas, el cristiano carnal es el peleonero, el que pelea por un puesto, por una posición en la iglesia, o los celos, un cristiano con celo, una cristiana con celo, un cristiano carnal. Los celos, estos son obras de la carne. Este no es el fruto del espíritu, este no es la vida espiritual. Y habla de contiendas, iras. ¿Cuántas veces la gente no anda airada y descontrolada? No como dice la escritura, airaos pero no pequéis. No, se airan y se dejan llevar de la ira. Envidias, ¿no? Entonces hay cositas, uno dice, no, ahí no, hay cositas que como cristianos pueden estar dominando. Porque hay cristianos celosos de su ministerio y de sus cosas y no me toque ni cuidado. Hay cristianos también o herejías. Las herejías son obras de la carne, a falsas enseñanzas antibíblicas. También podemos estar cayendo en esas obras de la carne. O sea, un cristiano carnal también es un cristiano hereje, con falsas doctrinas, con doctrinas de hombres, fábulas, mandamientos de hombres. Eso es lo que dice Gálatas 5, 16 al 21. Entonces, aquí Gálatas 5, 16 al 21 nos da luz de las dos clases de hombres carnales, el carnal apartado de Dios y el carnal cristiano, porque hay cristianos carnales según las escrituras. 1 Corintios 3, 1 al 4, ya lo leímos y ahora lo repasamos porque ahí vamos a tomar unas verdades. En ese mismo orden, Gálatas 5, 22 es la medicina, Gálatas 5, 22 es la solución a una persona carnal y a un cristiano carnal, a una persona apartada de Dios o a un cristiano carnal. Dios es bueno, el amor de Dios es grande y su misericordia es eterna. Aquí Dios nos confronta con el problema. Muchos cristianos hoy podemos decir, ahí hay cosas de la carne que nos tocan. No, pastor, de verdad yo no soy adúltero, no soy adúltera, pero yo soy celoso. Yo soy celoso, o ando con pleitos, o tengo enemistades. Eso también son obras de la carne. O yo soy envidioso, yo le envidio a mi vecino, a mi vecina, a tal ministerio le estoy envidiando esto, lo otro. Porque la gente dice, no, que envidia santa no existe. Eso no existe, la envidia es envidia. Y la envidia es el arma de los incapaces. Envidiar que un pedazo de pared o un carro viejo, uno no envidiarle a nadie nada. Dios te dio a ti y a mí, Dios nos ha dado a cada uno nuestra heredad, nuestra herencia, para andar uno envidiando al otro o la carrera del otro. No, es enfocarnos en la nuestra. Entonces hay cositas que nos pueden estar tocando. Ahí mismo en Gálatas 5:22 está la medicina para una persona, un hombre carnal y un cristiano carnal. Gálatas 5:22 dice, y al 25 dice, mas el fruto del Espíritu, dice las Escrituras, es amor. Dice, es amor poderoso. O sea, un espiritual le fluye el amor. Y amor no es sentimiento ni romanticismo, no, no, no. Al espiritual le fluye el amor, para ir entendiendo que es un hombre espiritual. Dice gozo. No, un espiritual vive gozoso, así el sol esté delicioso, como está tan rico estos días. En paz, dice paz, ese es el espiritual. Paciencia, ese es el espiritual. Benignidad, ese es el espiritual. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si somos de Cristo hay que crucificar la carne, sus pasiones y deseos. Pero pastor, yo no tomo, no fumo, no bailo. Pero eres celoso, celosa, peleón, bochinchero, metido en la vida de los demás. Esos son obras de la carne. Esas son obras de la carne.
Tengo enemistades, soy envidioso. Tengo ídolos. Algún hombre puede ser mi ídolo, o un novio, o el esposo, o un hijo, o el trabajo, o el BlackBerry puede ser tu ídolo, o el computador, o el plasma, o la casa, tantas cosas. Tú dices, no, yo no tengo ídolos. ¿Acaso ídolo solamente es una imagen? Ahí pueden haber otros ídolos. Entonces, hay que crucificar estos deseos y estas pasiones. Dice el verso 25 para cerrar, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dos clases de hombres carnales. El apartado de Dios, el que nos ha reconciliado, que es dominado por su impulso de la carne, y el cristiano carnal. Vamos a leer que lo tenemos ahí a mano derecha, Efesios capítulo 2, verso 3. Efesios capítulo 2, verso 3. Estamos hablando del hombre carnal, el que es sometido, dominado por su carne, por estos deseos. Dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Vuelve a hablar de deseos. Vivíamos en otro tiempo. Nos dominaba la carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La mente, el alma está conformada por mente, voluntad y emociones, pensamientos para decidir y sentir. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es qué bueno que este texto de Efesios 2:3 sea una realidad. Vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. A mí me dominaban los celos, la envidia, las contiendas, las rivalidades, la competencia, hablándolo en términos ya de iglesia y de cristianos. Porque nosotros sabemos también que nos escucha gente que está llegando al evangelio, o gente que estamos invitando a escuchar el programa que no conoce el evangelio. Entonces, puede ser que yo sea un hombre que no me ha acercado a Dios y sea dominado por la carne, o un cristiano que todavía me domina la carne. Todavía me dominan los deseos de la carne, del mundo, la rivalidad, la competencia, todo lo que las escrituras hablan, las divisiones. Las divisiones es una obra de la carne y ahora lo miramos. Un cristiano carnal es un cristiano que causa divisiones dentro del ministerio, dentro de los ministerios. Es carnal. Es carnal. Entonces dice, deseos de nuestra carne. Vivíamos en otro tiempo, poderoso que lo podamos decir hoy. Entonces aquí volvemos a encontrar el problema de los deseos de la carne en Efesios 2:3. Quiero explicar algo esta mañana. Las escrituras es sabiduría divina, es la verdad de Dios, y Dios siempre nos confronta con nuestra debilidad, nuestra enfermedad, nuestro desorden, nuestra vergüenza, bueno, en este caso Dios nos confronta hoy con nuestra carnalidad. Y nos hace ver nuestra enfermedad, pero Dios es tan lindo que en el mismo contexto bíblico nos da la medicina. En el mismo contexto bíblico, leíamos Gálatas 5:16 al 21, las obras de la carne, y uno lo lee al principio y dice, tremendo, esto me está confrontando, pero después Dios nos da la medicina en el verso 22 al 25. Dios trae sanidad, como dice Jeremías 33:6, enviaré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces ahí mismo está la medicina, lo mismo en Efesios 2:3. Esto éramos en otro tiempo, nos dominaban los deseos de la carne, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos y de una mente loca y sin gobierno, pero dice el verso 4 al verso 6, ahí mismo en Efesios, ahí está la solución, está la medicina, hay que seguir leyendo todo el contexto bíblico. Dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, estábamos muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, con Cristo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es cuestión de entender las escrituras, apropiarme y vivir bajo el gobierno de Cristo, de su Espíritu y de su palabra. Leíamos en Gálatas 5:16 al 21 ahora las obras de la carne. Y Gálatas 5:22 al 25, el vivir en el Espíritu me lleva a mí a no dejarme gobernar de la carne.
en el espíritu, porque a veces confundimos el alma o el gobierno del alma y el sentir y de los sentimientos con el del espíritu. Cuando estudiemos el hombre natural y el hombre espiritual nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo se da cuenta uno que una persona es espiritual o natural? No es que el hermanito es más espiritual, esa hermana ora, clama, esa hermana reprende, esa hermana es súper espiritual. Vamos a ver la espiritualidad de la hermana en los conflictos, en las circunstancias. ¿Cómo le hace frente a un problema de pareja, o a un problema laboral, o a un problema en la iglesia? Ahí nos damos cuenta de la espiritualidad de la hermana, que esa hermana ora. Bueno, vamos a darle el fruto de la espiritualidad, porque el fruto del espíritu es amor, gozo, paz. Ay, la hermana peleó, ella no era espiritual, pero ella se movía. Hay que mirar por qué se movía, pero entonces no es espiritual. Porque la Biblia dice que el espiritual es gobernado por el espíritu y al espiritual le fluye el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza. No es espiritual, la hermana es carnal o es natural. Aparentaba ser espiritual, o más bien digámoslo el hermano para dejar las hermanas quietas. No, ese hermano predica más bonito, ay, tan lindo que habla el hermano, él es más espiritual, qué sabiduría le sale por sus labios, qué palabra. Bueno, la espiritualidad me la prueban en un problema. Ay, no, el hermano está bravo y no, él no bravo de hacerle frente a las cosas y peleó y no supo manejar la situación y mire cómo obró. Entonces no era espiritual, porque es que nos van a probar nuestro estado, nos van a probar continuamente qué clase de cristianos somos, porque el espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. Eso habla de una talla, de una medida, de una plenitud en la vida cristiana, y a eso tenemos que apuntarle, porque entonces el cristianismo no nos estaría haciendo efecto. Para ser los mismos, las mismas, 20 años en el evangelio y no hemos cambiado, ya no tomamos, no fumamos, no bailamos, no escuchamos Radio 1 ni Olímpica, bendito Dios, pero ¿y nuestra vida y los celos y las envidias? Y las contiendas, y la inmadurez, y el no saber resolver, el no saber hacerle frente a un transporte, a una leche, a una guapanela, a la vida, a los hijos. Ay, es que mi hijo no sé qué hacer con él. No sabe qué hacer con un hijo, increíble. Hay cristianos que no saben qué hacer con un niño de 3 años, de 5 años, de 10 años. Es que me tiene loco, me tiene loco. ¿Cómo? Entonces, ¿dónde está la medicina? El espiritual. Entonces ahí mismo en Efesios 2:3 nos habla del carnal, pero el 2:4 y el 5 habla del vivir en Cristo, y el estar con Cristo sentado en los lugares celestiales nos, como dice la escritura, nos trasladan del gobierno de la carne al gobierno del espíritu, al vivir en Cristo, al vivir en el espíritu. Vamos a cerrar esta parte con Romanos 7:14, de la persona carnal, del hombre carnal. Entonces el evangelio tienes que llevarnos a madurar. Por eso hay muchos niños espirituales. Ya ahora en el segundo tiempo los vamos a regañar con amor. Dice Romanos 7:14, dice al verso 19. Dice las escrituras, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está hablando el apóstol Pablo y de su estado. Porque lo que hago no lo entiendo. Hay gente que dice, no entiendo lo que hago. Romanos 7:15. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7:16. Y si lo que no quiero, esto hago, ¿apruebo que la ley es buena? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y ese es el conflicto de muchas personas. Yo quiero hacer cosas buenas y no las hago. Yo no quiero hacer cosas malas y termino haciéndolas. Es por el gobierno de la naturaleza carnal, de la naturaleza caída, de la mente sin gobierno, de la carne sin gobierno.
Entonces la persona termina siendo, porque como leíamos en Romanos 5:16, el conflicto de la carne y el espíritu, es el conflicto. Entonces si yo vivo dominado por la carne, pues ella termina venciendo y apagando al espíritu, como dice Efesios 4:30, contristando al espíritu, como dice Efesios 4:30, y apagando el espíritu, como dice Primera Tesalonicenses 5:16 al 19, apagándolo. Entonces, aquí mismo también el apóstol Pablo hace un trazo donde él dice, él mismo está hablando, esta naturaleza caída, esta naturaleza carnal me domina y yo no quiero hacer lo malo, pero termino haciéndolo. Y quiero hacer lo bueno y no lo hago. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Versículo 24, ahí mismo. Romanos 7:24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, para entender este tema es importante conocer el diseño original, ya lo hemos estado hablando miércoles anteriores, espíritu, alma y cuerpo. Así fuimos creados en ese orden, espíritu, alma y cuerpo. En ese orden debemos de ser restaurados, espíritu, alma y cuerpo. La preocupación de nosotros como ministros es lo espiritual. Renovar el alma de las personas cada día por las escrituras para que tengan gobierno sobre el cuerpo, que quiere decir las escrituras es la naturaleza caída, es el Adán caído que tenemos todos, esa naturaleza caída que nunca se nos va a quitar hasta que este cuerpo muera, o hasta que este cuerpo vuelva al polvo donde salió, hasta allí. Entonces es el conflicto que uno quiere, como que ya las obras de la carne, nunca más uno tenga ese conflicto, lo vamos a tener. Pero si somos gobernados por el Espíritu de Dios, como hablábamos en en Gálatas 5:22, si vivo en el Espíritu, ya no me va a dominar las obras de la carne. O como leímos en Efesios 2, verso 4 al verso 6, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, somos espirituales y ya tenemos gobierno sobre la carne. El apóstol Pablo en Romanos 7 termina diciendo, miserable de mí, yo soy un miserable porque yo quiero hacer cosas buenas y no las hago y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y yo diría que este es un grito de angustia. ¿Qué hago? Pues esa misma pregunta nos hacemos todos. ¿Qué hacemos? Romanos 8:1. Vamos a leer Romanos 8:1 al 13. ¿Qué hago? Grita la gente. ¿Pero qué hago? No sé qué hacer. Lea un poquito más allá, no más. Lea un poquito más allá, Isaías 28:10 al 12, un poquito aquí, otro poquito allá, un poquito más acá, no letra por letra. Eso tenemos que hacer, leer un poquito más allá. Aquí Pablo expresa su grito de angustia y dice, yo soy un miserable y ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero vamos al capítulo 8, verso 1 al 3. Hay que leer un poquito más, un poquito más. Dice Romanos 8, 1 al 3. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué hago, pastor? Me domina esta carne. Pues entra al orden de Dios y déjese gobernar por el Espíritu. Dios nos hizo de 3 fichas y aquí hay que coger las 3 fichas y cuadrarlas. Espíritu, alma, cuerpo, y vivir en el orden de Dios. ¿Qué más va a hacer? Nada más. Déjese ordenar por la palabra. Déjese ordenar por el Espíritu. Como dice Salmo 50:23, el que ordenare su camino le va a mostrar la salvación. Es ordenarnos, es vivir en el orden, no aparentar ser espirituales, es entrar al orden y ser espirituales de verdad. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, el vivir en el Espíritu. El vivir bajo el gobierno del Espíritu. La gente dice que vive en el Espíritu. ¿Usted sabe cómo se da cuenta cuando una persona vive en el Espíritu? Cuando le llega el recibo de 2 meses y no tiene dinero. Ahí se da cuenta ustedes que es vivir en el Espíritu. ¡Ay! Que ya se muere. Ahí se da cuenta usted si vive en el Espíritu. ¿Por qué? Porque no le da a dominar la carne. Resuelve. El espiritual resuelve. Yo puse aquí el ejemplo. Se cae el vaso de cristal y la persona carnal pelea. El carnal apartado de Dios, se cae un vaso de cristal en la casa y el carnal apartado de Dios dice una grosería. Dice una grosería por el vaso de cristal que se cayó. El cristiano carnal se cae el vaso de cristal y pelea.
Este no dice grosería, este no es grosero porque ya Dios lo purificó. Pero pelea por el vaso, pelea, pelea. ¿Y por qué? ¿Y quién lo cogió? Porque el cristiano carnal es tropelero. Eso dice Primera de Corintios 3, 1 al 4 y Gálatas 5, lo leíamos ahora 16 al 21 y podríamos mirar otros textos más. Es peleón. El cristiano natural se cae un vaso de cristal y hace un show, un espectáculo, llama a los bomberos al 1, 2, 3, llora, gime, no sabe qué hacer, Dios no lo quiere, nadie lo ama y llora por un vaso de cristal. El natural, el emocional, el almático y el anímico. El espiritual se cae un vaso de cristal, va y trae un recogedor, una escoba, lo recoge y lo tira a la basura y resuelve. Entonces ahí me voy a dar cuenta qué clase de cristiano soy o qué clase de persona soy o qué clase de hombre soy en el momento de resolver, donde va a salir a luz y va a aflorar mi verdadero carácter. Si va a salir a luz el carácter de un carnal apartado de Dios, vulgar, blasfemo, o el carácter de un cristiano carnal peleonero que ya no es vulgar, pero sigue peleando por todo, o el carácter de un cristiano natural, emocional, emotivo, que llora por todo y reniega por todo, o el carácter de un cristiano espiritual que resuelve con sabiduría, con gozo, con amor, con paz. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice, y uno lo ve como imposible porque uno cree que es el hacer. No, no, es el creer y es el ser. Es meterse en Cristo, que Él es el que hace y el que se forma en nosotros. No, uno cree que esto es moral, que esto es portando bien desde lo moral. No, 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 esto no es moral. El reino es espiritual y esto es desde lo espiritual. Entonces Romanos 8.1 habla de la solución, de la medicina. Si tú no sabes qué hacer, que es que no sé qué hacer, métase en Cristo, métase en el orden, déjese gobernar por lo espiritual. Y dice Romanos 8.2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y dice el 3, porque lo que era imposible para la ley, es que es imposible desde la óptica carnal, de los sacrificios, de los ritos, dominar la carne. Eso dice Colosenses 2:8 al 23. Creo que hasta el 23, desde allá voy a confirmar ese texto, porque ese texto dice, esto no es desde lo moral ni desde lo religioso, esto es desde lo espiritual. Está bien esa cita. Usted lo lee en la casa, lea Colosenses 2, desde el 8 hasta el 23. Porque uno, ¿y cómo someto esta carne? Pues metiéndose en Cristo, metiéndose en el orden, metiéndose en las Escrituras. Y dice el verso 3, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, dice, en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es vivir en el Espíritu. Cristianos carnales. Hay dos clases de hombres o mujeres carnales, hay dos clases de personas carnales, hay dos clases de cristianos. Hay dos clases de hombres carnales, el carnal apartado de Dios o el cristiano carnal. Primera de Corintios 3, por ahí vamos a ir cerrando hoy, del 1 al 4, lo leímos al inicio para confirmar las tres clases de personas y de hombres, pero ahora vamos a sacar unas aplicaciones y nos vamos a confrontar con este texto que es bien claro, que es un cristiano carnal. Primera de Corintios 3:1, dice las Sagradas Escrituras, de manera que primero Pablo le escribe aquí a una iglesia que llevaba 7 años establecida. 7 años, en 7 años esta iglesia ya tenía que haber tenido fruto. Los cristianos de esta iglesia, imagine quién los pastoreaba. Apolos, un tremendo, poderoso en las Escrituras. Pedro, tremendo evangelista, apóstol, y el apóstol Pablo también había pasado por aquí, tremendo. Entonces, dice Primera de Corintios 3:1, dice, de manera que yo, hermanos, o sea, Pablo le está hablando hermanos. Al hablar hermano, le está hablando es a cristianos, hermanos. No pude hablaros como a espirituales. O sea, cuando él dice que no le puedo hablar como a espirituales, le está hablando es que ustedes no están en la medida. Ustedes no están dando la talla. Ustedes no están en el orden de Dios, sino como a carnales. Entonces aquí habla de cristianos carnales, todavía dominados por su carne,
por su alma, por sus sentimientos. Dice el verso 1, como a niños en Cristo. Cuando habla de niños en Cristo, está hablando de cristianos inmaduros. Inmaduros. Cristianos estancados. Cristianos enanos. Que llevan años en el Evangelio y no han crecido. No han madurado. No han avanzado. Cuando habla de niños en Cristo, está hablando de cristianos inestables, de doble ánimo, inconstantes. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Efesios 4:14 dice, para que ya no seáis niños. Efesios 4:14, dentro del contexto de los ministros, de la constitución de Dios, porque Efesios 4:11 dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. La tarea de nosotros los ministros es sacar la gente de ese estado. Ahí mismo en Efesios 4:11, salté de 1 de Corintios 3:1, me frené ahí en niños, porque voy a hablarle otros dos pasajes de niños, de gente estancada, de gente inestable, gente inmadura, sin fundamento, sin firmeza. Efesios 4:11 habla de 5 ministerios. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nos mandaron a perfeccionar a los santos, meterlos en Cristo para que maduren. Santiago 1:2-8. Que hay mucho niño espiritual. Para la edificación del cuerpo de Cristo, nos mandaron a edificar, a madurar, a hacer crecer la gente. Pero mire, yo salto al verso 14, bueno, al 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Los ministros nos mandaron a meter la gente en la fe de Cristo, al conocimiento del Hijo de Dios, una medida de Cristo, al varón perfecto, una medida más alta, un nivel más alto de revelación. A la medida de la estatura, la plenitud de Cristo, ya es la plenitud, el pleno, el completo. Pero dice Efesios 3:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Estamos hablando de cristianos carnales. El cristiano carnal es un niño, es inmaduro, es inconstante, es fluctuante, no ha avanzado, no crece. Pero la pregunta sería, ¿por qué será que no crece? ¿O será que los niños somos los ministros? ¿Será que los niños somos los ministros? Porque Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O Oseas 4:9 dice, tal sacerdote, tal pueblo. ¿O será que los que no hemos madurado somos los ministros y estamos formando puro guardería cristiana, puro jardín, transición cristiana, cuando ya deberíamos de ser, hablándolo en términos naturales de educación, profesionales? No profesionales del micrófono y de no, hablo en términos naturales, como cuando Pablo decía, hablo desde lo natural. Niños en Cristo, fluctuantes, dice Efesios 4:14, llevados por cualquier viento de doctrina, cualquier doctrina se los lleva. Por eso hoy mucha gente está terminando en las sectas. Por eso ha cogido fuerza esa iglesia de las falsas profecías, del judaísmo, hermano. Por eso, porque la gente es niña. Las sectas de Creciendo en Gracia, todos esos movimientos raros que han salido ahora. Por eso la gente que uno veía en la iglesia cristiana ya por allá haciéndose tatuar, haciéndose profetizar en el oído y ya haciéndose crecer la barba y poniéndose todo ese poco de atuendos viejos. Niños, en vez de meterlos en Cristo. Cualquier viento de doctrina se los lleva, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Niños. Entonces tocaría que revisarnos a nosotros. Hebreos 5, del verso 11 al 14, para hablar una vez más de niños, cristianos niños. Dice Hebreos 5, 11 al 14, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, increíble, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Gente con 100 años en el Evangelio y que hay que decirle que Dios le ama, que esta semana Dios está contigo, increíble. Dice ahí mismo Hebreos 4:12, dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, que es la palabra de Cristo, del reino, del Evangelio, porque es niño. Niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos excitados en el discernimiento del bien y del mal. Niños, niños carnales. El cristiano carnal es un cristiano niño, que hay que darle leche, que hay que decirle cariño, te queremos mucho, y darle aplausos en la iglesia. Ese es el que no ha crecido, ese es el enano, ese es el inestable, el inmaduro. Y voy a cerrar con 1 Corintios 3:2, que es donde empezamos. Dice, os di a beber leche y no vianda. Mire, qué cuadro más extraordinario que ver una madre amamantar un bebé de 1 mes, de 2 meses. Qué cuadro, qué hermosura. Qué hermosura ver una madre amamantar un bebé de 1 mes, de 2 meses, de 5 meses. Eso es extraordinario. Los que tenemos hijos sabemos. Ver a nuestras esposas en esa posición y nuestros hijos siendo amamantados, siendo alimentados, siendo sustentados. Eso es un cuadro extraordinario. Pero qué cosa más desagradable es amamantar un niño de 15 años, o un hombre de 30 años, o un hombre de 50 años dándole leche. Hermano, eso es para arrepentirse ahora mismo en silicio y en ceniza, porque tenemos cristianos de tantos años y que les tenemos que dar leche. Ese cuadro sí es muy desagradable. Eso sí, y hay que darle alimento sólido. Y termino porque dice el verso 3, sois carnales, 1 Corintios 3:3, dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Basta ya de lo mismo, iglesia. Siempre en lo mismo, esa peleadera en los ministerios de alabanza, en los ujieres, en los ministros. ¿Usted por qué dice eso? Porque mi iglesia mantienen peleando, carnales. Por eso lo digo. Compitiendo los ujieres, que este sí, que está no, que está vino, que está no vino, que lloro más que esta. Cristianos carnales. Y andás como hombres. 1 Corintios 3:3, como hombres. Y ahí dice las divisiones, no, que yo soy de Pablo, yo soy de este ministerio, no, yo soy de este, yo soy de este. Si todos somos de Cristo, iglesia.